Recoger las voces de adolescentes y jóvenes sobre sus vivencias en toda la etapa de confinamiento y restricciones vividas por la pandemia de la COVID-19 es también necesario. Nos preguntamos, ¿qué aspectos de su vida se vieron más afectados? ¿Qué barreras existieron en cuanto al ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos? ¿Cuáles son los recursos que usaron y que usan y sus propuestas? Muy buenas noches a todas y todos nuestros oyentes en Spotify y YouTube. Hoy empezamos nuestro programa del podcast Compartiendo Conocimiento. El día de hoy tenemos la presencia de Jimena Pavón. Ella es boliviana, activista por los derechos de las mujeres, comunicadora social de profesión, facilitadora de procesos e investigadora con varias publicaciones. Mucha de su trayectoria laboral está dedicada al desarrollo de estudios en temas relacionados a la promoción de los derechos de las mujeres y los y las jóvenes. Y también contamos con la presencia de Ineke Divitz, feminista y pedagoga de profesión. Ha realizado muchas investigaciones en temas de cultura, género, derechos sexuales y derechos reproductivos, y así también en torno a las violencias contra las mujeres en contextos diversos. Y en este último tiempo, respecto a adolescentes y jóvenes. Asimismo, ha desarrollado actividades de formación de personal de salud en la prevención y detección de violencia física, psicológica y sexual. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar acá con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, Javier, y bueno, a toda la red de líderes que en este momento se encuentran en Cochabamba. Agradecemos la invitación. Igualmente agradecida, y es importante de que podamos compartir algo de este estudio en este espacio. Muchas gracias. Bueno, el tema que revisaremos el día de hoy es derechos sexuales y derechos reproductivos en la congeladora. Efectos de la pandemia por COVID-19 en el bienestar de adolescentes y jóvenes de 8 municipios de Bolivia. Es el resultado de una investigación que se realizaron en el marco del proyecto Jóvenes en Acción, fortaleciendo la participación social de la juventud para el desarrollo de políticas públicas que garantizan los derechos sexuales y reproductivos en Bolivia. Entonces, cuéntenos, por favor, qué fue lo que les motivó a realizar este estudio. Bueno, tal vez empiezo un poco yo y comentarte también que este estudio ha sido realizado el año 2020, digamos, ¿no? El año 2021, perdón, cuando ya estábamos transitando por un proceso de cierta flexibilización en relación a la pandemia, pero también veíamos que durante el año 2020, que ha sido cuando se han impuesto las medidas más duras por que ha habido un confinamiento y en ese periodo han estado mucho tiempo encerrados en sus casas, pues la gente joven, ha habido una serie de violaciones a sus derechos, pero también ha afectado y ha impactado mucho su bienestar, ¿no? Tanto físico como emocional, afectivo, sexual, etcétera. Entonces, ha surgido de ahí el interés de Alianza por la Solidaridad a través de este proyecto de Jóvenes en Acción, de llevar adelante un estudio que visibilice cómo se estaban sintiendo los jóvenes, ¿no? Cómo estaban vivenciando estas situaciones y cómo esto había impactado en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Una población además que durante todo el periodo de confinamiento ha quedado más invisibilizada de lo usual, porque ya la población joven tiende a ser invisibilizada de los medios, del discurso que se utiliza, del colegio, etcétera. Entonces, con el tema de la pandemia, pues han quedado mucho más invisibilizados porque ahí la prioridad eran las personas de la tercera edad, en muchos casos, que se decían que podían estar más enfermas, o los niños. Entonces, en verdad los adolescentes han quedado muy por fuera de todo lo que era un escenario de actuación, ¿no? Y eso ha llevado a que se busque indagar un poco en sus percepciones, se busque indagar en los impactos que esto había generado en ellos. Y bueno, desde ahí hemos empezado, ¿no? Buscando conocer sus percepciones, pero también buscando recoger de ellos recomendaciones que nos daban
y que sentimos que pese a que ha terminado este periodo feo, digamos, donde todos estábamos encerrados y donde había muchas más restricciones que las que hay ahora, sentimos que algunas de estas recomendaciones emitidas por ellos no dejan de ser actuales porque todavía hay una necesidad bastante grande en cuanto al ejercicio de los derechos sexuales de los jóvenes y también en cuanto a la consideración de otros aspectos que hacen a su bienestar, ¿no? Y bueno, esa es un poco la motivación de hacia dónde se apunta este estudio. Y para esto hemos hecho entrevistas a un grupo de jóvenes, más o menos a 19 adolescentes y jóvenes. Se les ha entrevistado de distintos municipios, como decías, de 8 municipios con quienes se ha trabajado, que han sido Patacamaya y El Alto en La Paz, ha sido Quillacollo y Cercado en Cochabamba, donde nos están escuchando ahora, ha sido en El Torno y en la ciudad de Santa Cruz y en Sucre y Tudañez del departamento de Chuquisaca, ¿no? También hemos hecho un grupo focal con educadores de gente joven y con algunos activistas que son parte de la comunidad LGBTIQ+. Eso es lo que te puedo decir en relación a un poco la metodología. Yo creo que la salud mental, pero también la mayor violencia generalmente en muchos contextos ha marcado esta pandemia, ¿no? Y pues también, pero tal vez no es una cuestión que sale como una queja de las personas entrevistadas, las adolescentes, las jóvenes, ¿no? Pero en general las instancias estatales pues nos han abocado de ninguna manera a pues pensar cómo apoyar, cómo se puede intervenir para que el impacto en los jóvenes no sea tan grande, ¿no? Como si se les ha invisibilizado directamente y por tanto también se ha pasado por alto los derechos que tienen, también como para ser escuchados y atendidos, ¿no? Ahora que nos estaban hablando de la metodología que usaron, pues eh, podemos pasar a hablar de los hallazgos también que han ido encontrando. Sí, sí, lo que comentaba Ine, que hace un momento es importante en relación a los hallazgos, pues digamos que quizá el impacto o los resultados más importantes que han tenido este estudio ha sido visibilizar algo que ya se sabía, pero que había que traducirlo con más fuerza, ¿no? Y es que parte de los derechos sexuales y reproductivos, o buena parte de los derechos sexuales y reproductivos, y el bienestar que se genera a través de su ejercicio, está relacionado con toda la emocionalidad y con todo este mundo de socialización, de intercambio, de relacionamiento que tienen los jóvenes con sus pares, ¿no? O sea, no podemos hablar solo de una sexualidad vinculada a los embarazos o solamente que no han recibido métodos o que no han tenido posibilidades de acceder como debería ser a un aborto seguro, digamos, ¿no? También tendríamos que remitirnos, y es la fuerza de este estudio, al hecho de que ha habido tanto temor, tanto miedo, tanta frustración, tanta impotencia frente al encierro, frente a la imposibilidad de poder tener este espacio de encuentro con los amigos, amigas, con la pareja, que ha desencadenado un malestar emocional bien grande, ¿no? En la gente joven, al cual además se ha sumado todo lo que eran los duelos que ellos ya estaban pasando, porque en muchos casos algún familiar cercano se les había muerto o algún familiar cercano se había enfermado y había generado mucha preocupación en la familia, ¿no? Por lo tanto, este tema que no es nada menor, digamos, el de la salud mental y el bienestar emocional, son temas que están vigentes hoy en día, es algo que hay que posicionarlo con más fuerza y que también tiene que ser posicionado como parte del bienestar que se busca mediante el ejercicio de un derecho, digamos, ¿no?
Y creo que en eso hay varias consideraciones, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me ha impactado un poco en las narraciones o testimonios de la gente joven era esto del espacio y la privacidad que buscaban dentro del hogar, ¿no? Nunca habían estado tanto tiempo conviviendo con sus familias de esa manera o todos juntos en la casa. Entonces, tener para ellos un espacio como su cuarto propio, digamos, porque no todos tenían esta posibilidad, muchos compartían espacios también, era muy importante. Y creo que ahí recién este sentido de la privacidad ha estado tan inerte en ellos, ha sido tan activado, digamos, en sus vivencias, que su intimidad, su privacidad ha resultado importante, ¿no? Algunos educadores de jóvenes nos decían lo difícil que era para la gente joven y para los líderes de jóvenes, digamos, en cada uno de los departamentos, conectarse al Internet para hablar sobre temas de sexualidad cuando detrás de ellos y detrás de esa cámara y pantalla estaban sus familiares y entonces había ciertos temas que no los podías decir abiertamente, ¿no? O temas en los que te daba cierta vergüenza hablar. Entonces, incluso las charlas con los jóvenes por esta vía virtual eran complicados, ¿no? Por lo tanto, estos temas de la privacidad han sido también importantes visibilizarlos y, bueno, continúan siendo un asunto que es necesario de atender hoy en día, ¿no? Y un añadido a lo que cuenta Jimena es de que aunque algunas tenían internet, tenían su cuarto y podían al comienzo, sobre todo las mujeres, ¿no? Busca mucho la comunicación con las amigas, tal vez más varones en general, de hablar sobre tristeza, sobre las emociones, tal vez les es más difícil, pero las mujeres sí tienden a buscar ese apoyo en amigas. Pero a lo largo del tiempo, las amigas también estaban cada vez más deprimidas o habían perdido algún pariente cercano, había fallecido. Entonces, habían chicas que al principio ya, pues, toda abierta a hablar con las amigas, pero poco a poco se fueron dejando esa cotidianidad para no aumentar la pena que ya sentían de por sí, ¿no es cierto? Entonces, hay también un aspecto de soledad, ¿no? Que de pronto, pues con la vida en el colegio o en la universidad, pues, bueno, es una normalidad. Entonces, realmente es muy, muy difícil, o ha sido para muchos muy difícil de tener que mantenerse con cierto bienestar a pesar de todo lo que podían escuchar, lo que podían ver en la televisión, etcétera, ¿no? También otro tema que estoy recordando del estudio es este tema a propósito de las chicas, digamos, ¿no? O sea, el tema de, ha habido como una nueva redistribución de las tareas domésticas en la casa, porque como había más gente también y se ensuciaba todo más y había que cocinar más, lavar más, etcétera, como que de alguna forma las familias se han organizado para hacerlo, pero en determinado momento también se ha visto que había cierta participación del papá que antes no participaba, digamos, y que ahora ya comenzaba a participar y eso era como bien valorado, digamos, por el entorno, por las hijas, por la mamá, etcétera. Pero también nos han contado de casos donde sí ha habido como que una explotación de las mamás, como una explotación de las hijas, digamos, en estas tareas de cuidados, que también es otro aspecto que habría que trabajarlo en adelante, porque
para muchas jóvenes líderes y para algunas de las que hemos entrevistado, dos de ellas, digamos, nos comentaban que en este tema ellas sentían que se ha hecho muy poco todavía, ¿no? Para avanzar y que dado que no es un apoyo el que dan los hombres en estas tareas, sino tiene que ser una tarea de corresponsabilidad donde haces como un trabajo compartido y te haces cargo también de esto, eh, tienes que visibilizar que existen estas desigualdades y tienes que mostrar que todavía falta mucho para que estos roles, digamos, que por un momentito cambiaron porque tocaba también al papá hacer o al hermano que ya tuvo que hacer más cosas ahora, cuando han vuelto al periodo de donde todo se ha flexibilizado, es como que se ha vuelto nuevamente a lo anterior, ¿no? Entonces, mucho cambio, parece que no ha habido tampoco, digamos, muy profundo, ¿no? Esos son temas que todavía están sobre la mesa. Si es que en el futuro se diera una situación así de cuarentena, que la familia tiene que mantenerse en el hogar lo más posible o apenas uno de cada día podría salir, en realidad es un drama, pero a la vez hay oportunidades, porque justamente cuando, por decirlo con una palabra muy de acá, cuando pillamos a los hombres, los esposos en la casa, ¿no? Viendo televisión. Entonces, se podría haber hecho programas justamente sobre la distribución de las tareas en la casa, la, los roles que tienen tradicionalmente hombres y mujeres y cómo es una oportunidad de tal vez, entre comillas, ensayar otro modelo, ¿no? De convivencia en la casa, pero ningún medio de comunicación o muy poco, porque, bueno, digo la tele porque es el medio de comunicación más vista entre personas, digamos, a partir de los, como las parejas de 30, 35, 40, 45 años, ¿no? Tal vez los jóvenes están más en las redes sociales, pero bueno, es un ejemplo de un tema que se podría haber abordado en medio de toda la avalancha de información sobre el COVID y los problemas sanitarios. Precisamente. Entonces, sí, entonces, como hemos visto entonces que a través de la del trabajo que han realizado, pues se han ido encontrando también muchos problemas emocionales, del malestar general relacionados a la salud mental mismo de la población adolescente, joven, problemas, la afectación de sus relaciones, tanto en sus comunicaciones y dentro de las familias, pues también la cuestión de los roles mismos de género, ¿no? De la corresponsabilidad que parecía que avanzaba, pero una vez que que la cuarentena y las medidas se han ido flexibilizando, entonces han ido regresando a como era anteriormente. Entonces, son varios puntos que uno puede ir ubicando y que de repente, bueno, mucha gente también podría pensar o podría sentirse identificado, ¿no? En todos estos relatos que se están mencionando, pero el punto creo que hay que rescatar también es de que de hacerlo visible, ¿no? Esos puntos que de repente mucha gente no lo tiene, o bueno, lo toma como algo ya del pasado, pero que es importante también ponerse a reflexionar, ¿no? Sobre ese punto. Entonces, a partir de estas cosas que han ido comentando, ¿no?
qué desafíos podrían encontrar, ¿no? A partir de todos estos resultados que nos presentan, ¿no? Ya nos han adelantado algo, ¿no? En relación a la misma corresponsabilidad, a los roles de género, a las oportunidades, bueno, que se podrían haber dado, pero ¿qué otros desafíos también han encontrado, ¿no? Dentro de estos resultados? Tal vez siguen habiendo más resultados, te cuento, porque dentro de este estudio también otro aspecto que se ha visto es que la preocupación de los jóvenes, además del hecho de no poder salir de su casa, no poder socializar, etcétera, también ha sido la falta de trabajo o no tener para comer. Es decir, también no tenemos que olvidar que hay una población joven que trabaja, ¿no? Y que depende de eso, porque también aporta con ese trabajo a la economía del hogar, ¿no? Entonces, en ese periodo también mucha gente ha quedado desempleada o sin trabajo, porque la mayoría de nuestra población es sector informal en la economía, entonces vive de lo que gana día a día, y eso ha afectado mucho a la gente joven. O sea, por lo tanto, es una necesidad material, tal vez en cuanto a desafíos, pensar que en situaciones tan atípicas como esta que ha sucedido a nivel mundial, no habría que dejar de pensar que estas instituciones de apoyo a las juventudes, como la Dirección de las Juventudes, por ejemplo, que no ha estado funcionando en algunos lugares en este tiempo, tienen que mantenerse activos, tienen que ser considerados como servicios eh, de primera necesidad. Hay una necesidad inmediata en ese momento de ver qué hacer para subsistir ante situaciones como las que se han dado, ¿no? Y por otro lado, mucha gente también ha tenido que postergar sus planes de estudio, ¿no? Si tú estabas cursando una carrera, estabas en el colegio, tenías ciertos planes, digamos, de qué ibas a hacer en tu vida futura, como que la pandemia ha generado muchas incertidumbres, ¿no? No solo porque la educación virtual igual no era lo mismo que lo presencial, muchos lo han sentido así. Otra de las grandes necesidades que se han identificado con los jóvenes ha sido la falta de trabajo, porque muchos de ellos se dedican a trabajo, ¿no? Hay un gran porcentaje de la población joven, más o menos el 30% de nuestra población joven que trabaja. Y eso significa que la pandemia pues, les ha quitado esa posibilidad y ha hecho que ellos requieran de apoyos materiales, requieran de instancias como la Dirección de la Juventud para hacer esto, y no han logrado contar con este desafío hacia adelante, que estas instituciones sean tomadas en cuenta y que no cierren, que sigan vigentes, digamos, en procesos así de emergencia, para que continúen dando este tipo de apoyos a las juventudes. Complementando el tema que tocó la Jimena, la cuestión del trabajo, yo me acuerdo de una de las chicas, las jóvenes entrevistadas, que conocía una amiga que por necesidad, por toda la emergencia, tuvo que buscarse un trabajo, creo que era en un local para comida, ¿no? Y después de, cuando ya estaba pasando bastante tiempo, le confió que había sido, pues, recibía continuamente insinuaciones de uno de los trabajadores del restaurante y que inclusive en un momento ya estaba encerrada en un cuarto donde no tenía cómo escaparse, ¿no? Entonces, también la desprotección era mucho mayor en esas circunstancias, ya que el papá, la mamá estarían esperando 30 bolivianos por día, tal vez máximo 50, pero al menos algo, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, tanto mujeres jóvenes o adolescentes como mujeres de mayor edad, yo creo que muchas veces han expuesta
se han expuesto a este tipo de vulneración de derechos, aparte de los muchísimos adolescentes y mujeres que también pues han vivido violencia en su casa a raíz de todas las tensiones que ya habían y bueno, no solamente por las tensiones, por relaciones de poder dentro del hogar que muchas veces se naturalizan, pero se empeoran en esas circunstancias y se vuelven eh, realmente en un riesgo mucho peor o mucho real que en la normalidad, ¿no? De que realmente agresiones físicas, psicológicas y sexuales, ¿no es cierto? Mm. Sí, mira, yo recuerdo que en un testimonio del Alto, una señora describía cómo en su barrio, por ejemplo, había visto que habían a veces los papás, por el tema de la pandemia y por el estrés que estaban sintiendo, comenzaban a beber, ha aumentado mucho el consumo de alcohol y habían peleas por eso también en la casa que se generaban y en su barrio había visto cómo por esto a los jóvenes o a sus hijos los botaban a la calle, ¿no? Entonces me decían, me daba pena, ¿no? Jóvenes que quedaban ahí en la calle por conflictos o por papás que estaban borrachos, que ellos como que salían escapando. Ha habido también mucha violencia por parte de familiares en los hogares en este tiempo que han generado tensión y que han sido detonados sobre gente joven. La violencia digital también ha sido otro tema que nos han comentado, ¿no? Si estabas metido en las redes sociales, estabas como que entrando a niveles ya de adicción más grandes a las redes, al internet, ¿qué más ibas a hacer? Si no era jugar, si no era no sé, buscar formas de distraerte. Podía, te exponías pues más a ciertos riesgos de la violencia digital, ¿no? Han habido denuncias, por ejemplo, una plataforma que se creó ahí para las denuncias de gente joven que buscaba sobre todo desahogarse, cómo se sentía y cómo esto le afectaba. Y en esas denuncias narraban jóvenes casos, por ejemplo, de extorsión, ¿no? Narraban cosas, ¿no? Les decían, te voy a buscar, o ya conozco quién eres. Entonces, había temores a esto. La violencia psicológica ha sido de las más grandes, ¿no? En palabras, en mermar un poco la estima. Ha habido mucho también. Y más por los medios de comunicación, yo siempre me he enterado de los casos de violencia física, violencia sexual, que se han suscitado en los hogares y que han tenido que ver también con este seguimiento que a veces se tenía en el espacio familiar, que llevaba pues, a que quienes estaban siempre fuera y daban cierto margen de libertad, digamos, a quienes a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes que tienden a permanecer en el ámbito del hogar, ya no, ahora estaban dentro de la casa. Entonces, era contradictorio. Los mensajes eran quédate en casa, para la violencia era lo peor, ¿no? Quedarse en casa. En realidad era exponerse más, quedarse en casa. Entonces, eso era bastante contradictorio cuando la persona que te acudía vivía contigo, ¿no? Y tú salías de la casa, al principio, por lo menos de la pandemia, lo que nos han contado es que la policía que registraba los carnet de identidad en determinado momento era quien no protegía a las mujeres, sino más bien llevaba presas por haber incumplido la salida que le tocaba en el día de la. Entonces, han habido muchas violaciones en este aspecto. Y eso ha significado también que jóvenes tengan mecanismos de queja, aunque sí han habido algunas políticas para ayudar, digamos, si encontraban un joven, lo llevaban a una casa hogar, o buscaban indagar con algún comunidad, con la policía para derivarlo a otro lado, ¿no? En todo este contexto, ¿no? Del que están comentando,
de diferentes problemáticas que han ido identificando que durante todo ese tiempo, ¿no? Y que algunas también se van alargando hasta, bueno, la actualidad y que de repente necesitan mayor profundización sobre esos temas. Entonces, según ustedes, ¿qué oportunidades se podría abrir a partir de este estudio que realizaron? Hay problemas estructurales, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el acento que se da en la parte de la educación, ¿no? Es la nota de matemática, de lenguaje, ciencias naturales y unos cuantos más, pero no hay un enfoque en lo importante del bienestar de los alumnos, las alumnas, los estudiantes, las estudiantes. Como que el profesor, la profesora, eh, inclusive cada colegio tiene psicóloga, ¿no? O psicólogo, ¿no? Al cabo de un mes podrían haberse dado cuenta de que como en todas las familias, las alumnos y los alumnos tenían problemas y problemas bien particulares por las circunstancias que se estaba viviendo. Pero no hemos podido escuchar de que haya habido un colegio que haya dicho 1 o 2 horas a la semana dedicamos a la contención o de dialogar sobre las experiencias que están teniendo, ¿no? Y también un poquitito, aunque tal vez no era la prioridad, sobre los derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes en cuanto a una vida así en que reciben el respeto también por parte de los mayores, de que se les escucha en su casa, de que puedan tener una relación de confianza o ver las necesidades de decir una vez al mes tenemos 1 hora con los papás, los profesores, y no con los estudiantes, ¿no? Entonces, este es un poco el vacío que hay, que es, como digo, es estructural. Digamos, todos los temas que tienen que ver con la subjetividad, con la vida cotidiana, con experiencias diversas, generalmente quedan fuera del espectro o de las prioridades, ¿no? Para, por ejemplo, el tema de la sexualidad. Cuán difícil es de que lo hablen, ¿ya? De forma, entre comillas, normal, ¿no? Sabiendo de que cómo es la vida de un adolescente, puede ser un adolescente de Huaki y puede ser una adolescente de la ciudad de Santa Cruz. Hay contextos diversos, ¿no es cierto? Pero les cuesta mucho y tal vez los que podrían haber amortiguado tal vez algunas situaciones, pues ahí no estaban, no estaban. Conociendo mejor al adolescente, la adolescente, que tal vez el médico, ¿ya? Digamos, son los profesores y las profesores que tienen un rol que jugar ahí. Y no digo al día siguiente, pero en un mes podrían haber tenido un plancito, ¿no? Mm. Mm. Y ahí el desafío, acotando lo que comentaba Ine, que el desafío, mira, para nuestro país, por ejemplo, es comenzar a trabajar en algo que en otros países y otros contextos ya se ven trabajando, ¿no? Que es el desarrollo de todo lo que son destrezas socioemocionales. ¿Sí?
Todos estos miedos, frustraciones, rabias y demás que hay, que afectan la salud mental, nunca se los ha trabajado, o sea, no se sabe cómo gestionar el miedo, cómo gestionar la frustración. Entonces, si no sabes cómo hacerlo, lo único que generas es estrés, es tensión, es ansiedad, es depresión, y eso no solo afecta a los jóvenes, obviamente afecta también al mundo adulto. Pero es un momento de inflexión en el que creo que la pandemia ha dejado como un recordatorio de las cosas que son importantes en esta vida, que a veces estos temas de lo mental, de lo emocional, han pasado a ocupar como primer lugar en las preocupaciones o en las sensaciones sentidas que se tenían, más que otros temas, ¿no? El duelo, el dolor, todo lo que ha afectado, digamos, tampoco se lo ha sabido manejar. Entonces, creo que es un desafío comenzar a trabajar en estas materias. Dentro del colegio, como parte de una estructura educativa, se debería promover estos temas también. Que también son temas que ayudan a prevenir la violencia. Entonces, yo siento que es algo a lo que todavía hay que dar fuerza. Lo otro también que salía un poco en lo que comentaba, que es este tema de que no se les ha tirado bola a los estudiantes, que quienes podían actuar no han nada, ¿no? Ni los profesores, ni los medios de comunicación. Eran los espacios en los cuales podían llegar a la gente joven también, ¿no? Con publicidad o algo que les haga sentir mejor. Entonces habría que pensar en el cursos a futuro, ¿no? Las redes sociales han estado activas, han habido influencers, han habido algunas campañitas ahí de algunas instituciones, pero quizá no han llegado a todo el mundo. Se necesitaba algo un poco más masivo para atender a la gran cantidad de población que tenemos en nuestro país. Y otro aspecto que también como parte de las recomendaciones es el de la violencia digital, ¿no? No hay una norma ahorita sobre la violencia digital. Entonces, ¿qué va a hacer? Estoy viendo un si se están publicando sus imágenes por las redes sociales, consentimiento, si hay bullying a través de las redes sociales, entonces, ¿dónde denuncio? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Quién me apoya? Esa información no tienen esa información. Y la inexistencia de un normativo tampoco permite guiar cuál sería la ruta de actuación. Entonces, son temas que también habría que trabajar. Un aspecto que no hemos mencionado hasta ahora es también, digamos, existe el programa de atención diferenciada, ¿no es cierto?, a adolescentes. Y bueno, nuevamente, digamos, entendemos que por la situación, pues ir a una clínica, a un hospital, se consideraba un peligro y eso, pues, ha perjudicado, ¿no?, a muchas chicas o también chicos que querían preservativo, ¿no? Entonces, pero esto es como un derecho y una atención esencial, ¿no? Sí, y sabemos cuán expuestas están muchas mujeres a pues necesitar así de repente la pastilla del día después, etcétera. ¿Cuántas? No sabemos, ni tenemos estadísticas de cuántas mujeres acuden de tanto en tanto a esa pastilla para prevenir un embarazo. Entonces, no tenemos todavía estudios sobre el impacto en adolescentes del cierre, porque podemos hablar de que se cerró prácticamente todo para ellas, ¿no? En general, la atención de la salud sexual y la salud reproductiva era
pues casi inexistente, pero aún peor para adolescentes que muchas veces ni pueden difundir de que a pesar de que tienen que estar encerrados, han escapado y han estado con alguien, ¿no? Peor si se es adolescente. Entonces, yo en el sentido, en este aspecto de los derechos sexuales, los derechos reproductivos y el derecho, ¿no? A utilizar un método o que dispongan de cualquier medio para evitar mayores problemas, pues esto se debería garantizar. Eso sí, bueno, entonces estamos hablando de diferentes temas, problemáticas que requieren mucha atención y que sobre todo pues deberían pues también todos estos temas pues llamar también a la acción. Entonces, les dirían para ir terminando, ¿no? A todos los oyentes de nuestro podcast, ¿no? A las personas que están interesadas de repente en estos temas o que les llama la atención y tienen la intención también de generar acciones al respecto. ¿Qué les dirían a a nuestros oyentes? Mm. Yo ando un poco decepcionada de las respuestas estatales en general, ¿ya? Con relación a todo lo que es las necesidades de la gente joven. Yo siento que las acciones encaminadas desde actores de la sociedad han tenido un poco más de impacto, ¿no? Incluso las redes de jóvenes han apoyado líderes, yo sé que han apoyado a gente joven también, y han sido sus referentes para que puedan conseguir una pastilla el día después, o puedan conseguir interrumpir su embarazo en un momento. Entonces, me parece que para quienes trabajan en estos temas, un aspecto que no tienen que dejar de lado y que de hecho se tiene que profundizar más, es la articulación y información de más de estas redes, o sea, del fortalecimiento de las redes para que actúen de manera que también tengan fuerza para exigir sus derechos. Pienso que la única forma de presionar a las autoridades a que tomen en cuenta los asuntos que tienen que ver con jóvenes es desde la exigibilidad y desde la presión, ¿no? También el otro aspecto me parece que es comenzar a crear periodistas aliados a la causa, porque si no hay una agenda mediática que acompañe esto, es como que puedes gritar, hacer ruido, pero no pasa nada. Siento que la labor, por ejemplo, el último que ha estado haciendo la María Galindo, mediáticamente, y que la denuncia, ha tenido un nivel de impacto grande en la sociedad, porque ha sido desde la presión inmediata, ¿no? Es algo que vemos que nos falta como sociedad civil, organizarnos más, así como lo hace una persona sola, como la María, más, para ir pues, a protestar de esta forma y exigir que se cumpla lo que la norma exige, porque tenemos normas muy y avanzadas, pero en los hechos para la gente joven, pues casi nada de lo que está ahí siempre, ¿no? También es, bueno, un problema estructural, como ya mencionaba otra anteriormente. Se va, digamos, generalmente mucho a las cifras, ¿no? Y lamentablemente no hay cifras sobre el sufrimiento, ¿no? O la soledad, la depresión. Recién surge el dato cuando alguien se suicida, ¿no? Y ahí está, sí, una falencia muy grande, ¿no? De que por más que intuimos que los jóvenes están encerrados, entonces, por tanto, deben sentirse mal porque están acostumbrados a ir todos los días a la calle, al colegio, a la universidad, reírse, divertirse, etcétera.
se supone que están mal, pues no hace falta que llamemos a 50 adolescentes en ese momento, ¿no? Entonces, pero como no es una cifra dura, ¿no? De lo más extremo, ¿no? Entonces no se le presta la atención, digamos, es el sufrimiento invisible, como que si es invisible lo puedo ignorar, tanto como en la responsabilidad estatal como de otras instituciones, ¿no? Entonces, este es uno de las reflexiones que yo haría para estos tiempos en que, digamos, el tema vale para ahora también y para el próximo año también, en cuanto a temas de salud mental, el bienestar de adolescentes, niños, niñas, etcétera, jóvenes, ¿no? Pero pues debemos saber, y hay estudios también de otros países donde se ha dado el trabajo de investigar más y al muy poco tiempo, y donde se pudo tocar la voz tocar la campana de alarma para decir algo tenemos que empezar a hacer. No podemos esperar de que esta pandemia se termine para hacer algo, ¿no? Ese es un punto muy importante, ¿no? Entonces, sí, trabajar también mucho más dentro de los aspectos, ¿no? Amplios también, que es de la salud mental. Eso es un elemento que merece también mucho avance y desarrollo, ¿no? Principalmente en nuestro país. Entonces, con eso, muchísimas gracias por estar acá, tanto Ineke como Jimena. Gracias por participar, por compartirnos también los pareceres de tantas problemáticas que, bueno, han afectado y que siguen presentes, y también se necesita también mayor eh, tanto trabajo en incidencia como en misma información, ¿no? Al respecto. Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar acá. Gracias, Javier, por la invitación y pues un saludo para todos los que oyen ahí en el podcast en la red de LIDE. Igualmente, muchísimas gracias y saludos a todas las personas que tienen interés de saber más sobre este estudio y que tal vez en algún momento van a querer conversar sobre todo lo que han escuchado, ¿no? Muy bien, y con eso terminamos. Y el reencuentro, pues, en el siguiente programa del podcast Compartiendo Conocimiento.